En el mundo de las carreras de autos, pocos nombres evocan la emoción y la pasión que el de Brabham. Fundado por el legendario piloto australiano Jack Brabham, este equipo de carreras se convirtió en uno de los más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Desde su debut en la década de 1960 hasta su última carrera a principios de los años 90, el equipo Brabham acumuló títulos de pilotos y constructores y dejó una huella duradera en el mundo del automovilismo. Hoy exploraremos el primer capítulo de la emocionante historia de este equipo. Desde sus humildes comienzos hasta sus triunfos en la pista, y descubriremos por qué sigue siendo una leyenda en la Fórmula 1. Así que te presento, la historia del equipo Brabham. Antes de empezar te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. Jack Brabham fue un piloto australiano nacido en 1926. Desde muy joven Brabham demostró sus habilidades al volante, junto con su talento en el diseño y reparación de autos. Llegó a la Fórmula 1 de la mano de Cooper en el año 1955, siendo campeón con la marca británica en los años 1959 y 1960. Colaboró, diseñó y estandarizó junto a Cooper Cars la revolución del motor trasero en la máxima categoría, trayéndole muchos éxitos. Después de la temporada 1961, Brabham separa caminos con Cooper, principalmente porque estos últimos no quisieron continuar las ideas que tenía Jack para el desarrollo de nuevos monoplazas. Fue cuando el australiano se unió con Ron Tauranac para crear la evolución del motor para el futuro equipo Brabham. Este debutó en la temporada 1962, con Jack como único piloto de su propio equipo, aunque iniciaron compitiendo con un Lotus Climax durante 5 grandes premios, llevándose una sexta plaza en Bélgica y un quinto lugar en Gran Bretaña como mejores resultados. Fue hasta el Gran Premio de Alemania que debutó el BT3, el primer auto oficial del equipo. El BT3 se llevaría 2 cuartas plazas en los grandes premios de los Estados Unidos y Sudáfrica, dejando al equipo en una muy buena sexta posición en el campeonato en su año debut. Para 1963, Brabham presentaría el BT7, además de sumar a la plantilla al estadounidense Dan Gurney. Este año el equipo daría un gran salto de calidad, acabando 8 veces en los puntos, con 4 podios de por medio. Gurney subiría al podio en Bélgica siendo tercero, Países Bajos y Sudáfrica con segundos lugares. Mientras que Jack Brabham sería segundo en el Gran Premio de México. Estos resultados le permitirían terminar al equipo en una gran tercera posición en el campeonato de constructores. En 1964 continuaría la plantilla de la temporada pasada. El equipo presentaba el BT11. Aunque el inicio fue complicado con 4 retiros en las 2 primeras carreras, comenzaban a saborear algo de éxito, pues Gurney lograría la pole en el Gran Premio de Países Bajos, donde se retiró, y en Bélgica donde terminó sexto, aunque en esa carrera Jack Brabham lograría el primer podio del año para el equipo. La siguiente carrera en Francia se convertiría en la patada inicial del camino ganador del equipo británico. Dan Gurney saldría desde la segunda plaza, detrás del poderoso Lotus de Jim Clark, mientras Brabham saldría desde la quinta plaza. El estadounidense logró mantener su posición, comenzando una persecución sobre el Lotus, pero en la vuelta 31 un daño en el motor de Clark lo retiraba de carrera, dejando el camino libre para que Gurney se llevara la primera victoria del equipo, y la segunda en su historial en la categoría. Aunque la celebración sería por partida doble, ya que Brabham había logrado remontar hasta la tercera plaza, redondeando una gran jornada para el equipo británico. Gurney repetiría la gesta, llevándose al final de la temporada la victoria en el Gran Premio de México, nuevamente aprovechando los problemas mecánicos del auto de Clark. El equipo finalizaría en una muy buena cuarta casilla en el campeonato. En 1965 el equipo conservaría la plantilla, agregando en algunas carreras al neozelandés Denny Hulme y al italiano Giancarlo Baghetti. Este año el equipo conservó el BT11, pero a diferencia de la temporada pasada no se llevarían ninguna victoria. Jack Brabham lograría un tercer puesto como mejor resultado en el Gran Premio de los Estados Unidos. Mientras que Gurney subiría 5 veces al podio siendo tercero en Países Bajos, Alemania e Italia, y segundo en los Estados Unidos y México. A pesar de no llevarse alguna victoria, el equipo lograría una muy meritoria tercera plaza en el Mundial de Constructores. Para la temporada 1966, la plantilla cambiaba un poco, pues Dan Gurney saldría al All American Racers, dejando al neozelandés Denny Hulme como compañero de Brabham. El equipo presentaría a lo largo de la campaña el BT19, BT20 y BT22, autos con los cuales pretendía el éxito definitivo. Además, el equipo dejaría los motores Climax para usar los Repco. El inicio no sería fácil, pues en Mónaco se retirarían ambos autos, mientras que en Bélgica Jack lograría una cuarta casilla. Pero nadie se imaginó lo que vendría después. Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y Alemania serían triunfos consecutivos de Jack Brabham, que lo tenía líder del campeonato. Hulme subiría al podio con su compañero en Francia y Países Bajos. El neozelandés sería tercero en Italia y en México, donde Jack Brabham llegaría segundo y consolidaría una temporada llevándose el título del mundo, siendo hasta ahora el único piloto en salir campeón con su propia escudería. La escuadra británica también se llevaría su primer título de constructores por delante de las fuertes Ferraris.
Para 1967, Brabham y Hulme tendrían el BT24, auto con el cual buscarían revalidar su corona de la campaña pasada. La temporada iniciaba de mejor manera que las anteriores, llevándose un cuarto lugar para Hulme y quinto para Jack. Hulme respondería en Mónaco con una gran victoria. En Países Bajos Brabham sería segundo, seguido de Hulme en la tercera plaza. Ambos se retirarían en Bélgica, regresando al triunfo en Francia con un 1-2 del equipo con Brabham llevándose la carrera. En Reino Unido Hulme subiría al podio con una segunda posición, mientras que Brabham sería cuarto. En este punto del torneo Hulme se había separado por más de 9 puntos sobre Brabham y Clark, que aparecía como un rival al acecho por el campeonato. En Alemania Hulme se llevaría nuevamente una victoria por delante de Brabham, invirtiéndose las posiciones para el Gran Premio de Canadá con la victoria de Jack Brabham. En Italia Hulme se retiraría por un problema de motor, lo que aprovecharía Jack para recortar distancia a su compañero con la segunda posición en carrera. En los Estados Unidos Hulme volvería al podio terminando tercero, mientras Brabham sería quinto. Esto dejaba a los compañeros en la lucha por el campeonato en la última carrera. El Gran Premio de México sería el escenario para la definición de la temporada. Ambos Brabham saldrían quinto y sexto. Desde el inicio ambos autos competirían fuertemente por quedar delante del otro. Aunque de a poco ambos autos fueron aprovechando las desventuras de sus rivales, finalizando en el podio, con Brabham segundo y Hulme en la tercera plaza, lo que le otorgaba el título al neozelandés sobre Brabham por solo 5 puntos. El equipo finalizaría esa campaña con un nuevo campeonato de constructores, cerrando un gran ciclo inicial de la escudería, lo que daría buenas sensaciones para el futuro, pero que este no sería como lo imaginaban. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones, para no perderte la segunda parte de esta historia. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos, hasta la próxima.